Aprobación en diputados. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Hoy tuvo dictamen para Senado después de la reunión en comisión y finalmente la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo la convocatoria oficial a esta sesión especial viernes 26. Así que es, te brindo a la medianoche, te como el pan dulce y me vengo al Congreso. Estamos todos trabajando. Ahora, la gran pregunta, Mariel, es si estos dos temas que se metieron en los últimos días, esta semana, el de universidades y el de discapacidad, van a estar. ¿O el gobierno va a tratar de sacarlos? No, no va a insistir el gobierno con la derogación de universidades y discapacidad. Ahí veíamos también que se mete inocencia fiscal en el tratamiento que va a tener. Que es otra ley, es otro proyecto. En el temario, pero se suma en el temario, en esta sesión que van a tener el 26 en la convocatoria, inocencia fiscal. Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque parecía que el gobierno iba a insistir con esto. No. Resigna entonces el gobierno. ¿Y qué hace con el equilibrio fiscal? Bueno, hoy la cito porque la información textual fue de ella, la colega Sofía Rojas, que es acreditada en gobierno, dijo que un alto funcionario del gobierno, después chequeamos si fue así, le mencionó que la erogación de dinero era realmente muy importante, pero hay otras propuestas que están saliendo desde el Ministerio de Economía, en la mesa chica que estuvo reunida hoy para reemplazarlo. Y para que finalmente el Senado apruebe con modificaciones el presupuesto, vuelva a diputados. A ver, para que ahí vuelvo, me interesa ir de a poquito, detalladamente. Lucas, ¿queda cediendo el gobierno con esto? Yo creo que el gobierno necesita ceder por dos cuestiones. Primero, para evitar un conflicto en la narrativa. A ver, cuando sucedió el famoso veto en la ley de discapacidad y demás, y la insistencia por parte del Congreso, el gobierno quedó herido porque es un tema sensible. Lo desgastó mucho. Entonces, por un lado, para evitar el desgaste, cede. Pero después hay otra cuestión que me parece importante, es que el gobierno tiene que mostrar una señal de que su primer proyecto de ley con el Congreso nuevo sale. Claro. Y esto se enmarca para mí en algo más grande, que es en nuestras encuestas la población manifiesta una vocación de diálogo. 6 de cada 10 argentinos le reclaman al presidente que llegue a consensos y dialogue. Entonces, claro que el gobierno necesita acordar por todas estas cuestiones enmarcado en un pedido social. Y te sumo algo más. No es lo mismo institucionalmente un presupuesto aprobado por el Congreso manteniendo superávit fiscal que no. Porque para la lectura es, acá hay consenso institucional, que esto son las reglas de juego claras, y acá hacia adelante hay consenso dentro del Congreso de la Nación. O sea, acá habría consenso de equilibrio fiscal. Fundamental, es fundamental. O sea, además empieza el año con presupuesto, que es como bien decía aquí Lucas, necesita el gobierno dar esa señal. Sí, yo te digo algo más frío, más allá del consenso que pide la población, el mercado está pidiendo un presupuesto, porque ya van 2 años sin presupuesto y quiere saber. Sería el tercer año sin presupuesto. Ya está. Y sí, además quiere ver que hay es algo que el gobierno mismo dice, para que baje el riesgo país tenemos que mostrar que en el Congreso podemos aprobar leyes. Lo que Milei en la intimidad esta semana dijo: yo voy a mantener el equilibrio fiscal y si tengo que sacar de otro lado lo voy a sacar, pero la prioridad es tener presupuesto. Y acá no sé, les pregunto a ellos que saben más de economía que yo, si acá no hay también una ventaja que tiene el gobierno al haber incluido en el presupuesto un 10% de inflación, que va a ser mayor seguramente, y eso le da un sobrante que pueda usarlo para esto. Para ¿puede ser reasignar o no? partidas, decís vos, por parte del Puede ser. El mercado está proyectando 16, 18%, el gobierno tiene presupuesto del 10%, puede llegar a ser, no sé si está especulando. No es mucho ya, no es como en el pasado. Bueno, pero 8 antes era claro, antes era del 60 pasamos a 200. Claro. Yo creo que eso creo que es una diferencia importante. Me parece que el gobierno tiene un problema, que es que los últimos datos de recaudación fueron muy malos. Es decir, que los ingresos del Estado, lo que recauda por impuestos, no está siendo tan bueno como creía el gobierno. Fueron meses muy duros. Y además, lo que dice mismo el gobierno es que si tiene que dar más, hasta tener un gasto mayor al que esperaba, la reforma laboral, que tiene incluida una baja de tributos,
impuestos tal vez también sufren modificaciones, porque por ahí algunas bajas de impuestos que iban a dar la reforma laboral se suspenden o se empiezan a regir a partir de otro año. Para que dijiste algo clave, hago un punto y coma, ahí voy al presupuesto, pero ¿está muy fría la actividad, Damián, o se está reactivando? La economía crece, de hecho, viste que se pensó que el tercer trimestre iba a caer, la economía crece muy poquito, pero creció en el tercer trimestre del año cuando pensábamos que se iba a caer, mucho por intermediación financiera con balance de los bancos que no dieron bien, y es una economía que crece por mucho motor externo, importación, exportaciones. Mercado doméstico local está más planchado. Está más difícil. Todavía no es un... De hecho, cuando vos ves la economía del 2017 al 2025, comercio e industria, por ejemplo, no crecen en términos reales hace 8 años. Mirá vos. Bueno, sí, entonces, damos algunos sigue? detalles Dale. de, mira, lo que sería o la propuesta, digamos, que incluirían para modificar, insisto, si lo aprueba después el Senado, vuelve a diputados en la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, es aumentar el 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados. Y después, bueno, el tema salarial, hacerlo de manera escalonada. Hacer auditorías en el tema de las pensiones. ¿Se acuerdan que en su momento, bueno, aparecían provincias como, no sé, Formosa, con una cantidad enorme de pensiones por discapacidad? Bueno, apurarlo en ese sentido, pero con un capítulo específico que pondrían allí en esta modificación, y luego incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio sujeto a actualizaciones en torno a lo establecido por el marco jurídico de jubilación. Hay que ver si la oposición lo acepta, porque recordemos que hay dos leyes que fueron aprobadas, la ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento por discapacidad, fueron aprobadas. El gobierno las vetó, el Congreso volvió a insistir y ahora el gobierno las quería derogar. Por eso que tanto revuelo. No se derogan y van a proponer algunas de estas modificaciones para ver para que no es lo único. Porque lo otro, el gran protagonista de este verano va a ser la reforma laboral. Ley de modernización. Modernización laboral. El gobierno prefiere llamarla, pero es una reforma laboral, ¿no? Postergada. Mirá, Fran, Postergada. ¿Por qué se postergó? Bueno, ¿para negociar? Varias cuestiones. Claro, se va a tratar, recordemos, en una sesión el 10 de febrero. Algunos mencionaban que, siendo la importancia que va a tener esta reforma después de tantos años, había que escuchar a muchos más actores. De hecho, Bullrich tiene como 2.000 sectores y 2.000 pedidos de participar, ¿no? Decir, bueno, tengo esto para aportar, tengo esto para aportar. La marcha de la CGT, algunos dicen que o quieren minimizarla, pero bueno, también el hecho de que el sindicalismo, si bien estuvo adentro en las reuniones, y hay mucho de lo del sindicalismo en esta reforma, que vuelvan a participar, parece que los van a convocar y llamar. Y bueno, tuvieron el tema de diputados, que si bien no fue una derrota, tampoco fue una victoria plena. Entonces, arriesgarse... Y se rompió con el PRO algo, porque estuvieron con el Consejo de Mayo supuestamente recibiendo... 3 cuestiones, pero hay algo, a ver, porque tengo también a Cristian, que es abogado constitucionalista, y me interesa qué puede pasar con algunas... porque, por ejemplo, cambia de fuero, el fuero laboral es una bomba porque están todos muy nerviosos con eso, pero también, Lucas, lo que estoy viendo es que, primero, una reforma laboral es explosivo en la historia argentina, nunca se consiguió los últimos de la democracia para acá. Estamos en diciembre, época de todos los diciembres que tenemos memoria, siempre. Y sin embargo, es un momento de tranquilidad. Hay algo que... Sí, ahí con respecto a la... reforma, hay un tema que es interesante. En nuestras encuestas, nosotros percibimos que los argentinos están de acuerdo y a favor de una reforma. Es decir, hay un consenso de que es momento de cambiar algo. Es necesaria. Exactamente. El número es aproximadamente el 65% de los argentinos se manifiestan a favor de que tiene que haber un cambio. Ahora, la diferencia es que el nivel de apoyo de algunas principales propuestas del gobierno no llegan a tener el nivel de apoyo original. Ahora, entonces, 65, la mayoría de los argentinos, Mercedes Sosa cantaría -1. Claro. Mirá quién. Mirá, dale, ponelo. Hoy se empezó a dar vuelta la tortilla. Si somos capaces de profundizar el plan de acción en los próximos días, la balanza se empieza a inclinar en
trabajadores. Tenemos que resolver un nuevo paro activo con movilización para el 26 de diciembre. Rodolfo Aguiar, de ATE. Bueno, esa Asociación de Trabajadores del Estado, la reforma, digamos, no alcanza a los trabajadores estatales, que también, digamos, tendrán sus reclamos, los tienen, de hecho, sobre todo con este gobierno, por los recortes y demás. Pero bueno, es como solidario con... Déjame hacer una preguntita al doctor Cao, porque también se hablaba de que podían judicializar muchos de los fallos que saldrían en adelante con esta reforma. Así me hace así, o sea, que también sería la pata jurídica importante incorporarla en muchos de los capítulos que parece que, bueno, estaban ahí medio... Probablemente se judicialice. En Argentina estamos acostumbrados a eso. Pero estaríamos en la misma. Casi el 80% del proyecto ya estaba considerado en el primer decreto de Milei, el 70 del 2023, que fue suspendido y está en estudio en la Corte Suprema, suspendido cautelarmente. Es muy parecido. Tiene impacto en relaciones individuales del trabajador. En eso sí, me animo a decirlo, hablamos de una modernización. Dos ejemplos. El primero, de una ley actual, la Ley de Contrato de Trabajo, que data de 1975, que establece que, por ejemplo, el certificado de trabajo se tiene que entregar en formato papel, o los legajos de cada uno de los trabajadores tienen que estar archivados en papel. Hoy permite la digitalización. Estamos en el siglo XXI, es decir, que el empleador tenga la posibilidad de tenerlo en un archivo, en un formato digital, y que eso abarate costos. Primer punto. Segundo, tiene un impacto muy importante en lo que es gremios y sindicatos. Seguramente por eso el reclamo del dirigente gremial. ¿Por qué? Porque eleva e incorpora más actividades de lo que son las prestaciones mínimas frente al derecho constitucional de huelga. Es decir, que más actividades pasan a tener una actividad mínima obligatoria. A ver, pará. Te puse a guiar, ponelo a Beliboni. Queremos reclamar a la CGT y a la CTA un paro y un plan de lucha. Es claro que no alcanza con una movilización. Está bien, hay que hacerla, estamos poniendo todo. Pero ahora tenemos que ir a asambleas en los lugares de trabajo y un fuerte plan de lucha para derrotar al gobierno de Milei y derrotar la reforma laboral. El gobierno no las tiene todas consigo. Cuidado, porque el gobierno tiene un problema en la macroeconomía. No consigue recursos. Entonces, desesperadamente da manotazos financieros y económicos que no terminan en la nada. Es decir, que tenemos posibilidades de golpear al gobierno que está debilitado. Bueno, uno dice derrotar al gobierno de Milei, otro dice hacerle la vida imposible. Evidentemente hay como dice Damián, hay una parte de la actividad que está fría, pero no cunden estas propuestas. ¿Por qué, Lucas? No, aparte están mirando otra realidad. Primero, el nivel de apoyo que tiene el gobierno en el último mes subió 8 puntos, está en 48 puntos. Primero. Segundo, los sindicatos y los movimientos sociales son uno de los actores sociales con peor imagen. Entonces, el gobierno, a ver, con estas actitudes lo que le terminan haciendo es un favor al gobierno, porque el gobierno tiene un actor desgastado, con mala imagen, para confrontar, para poner otro número. El 40% de los argentinos opina que los sindicatos son un obstáculo para la productividad y para el empleado. Me quedó una cosa, no entendí lo de la asamblea, lo digo en serio, Beliboni, no entendí lo siguiente. ¿Por qué se llamaría una asamblea? Ponele, estamos nosotros, nos llama Beliboni una asamblea. Mire, las condiciones laborales de ustedes no van a cambiar. Para el empleador nuevo que viene van a ser diferentes. Y los tipos que nosotros que estamos acá mantenemos las mismas condiciones, ¿para qué me llamas asamblea? No sé, vos me estás pidiendo que habría que preguntarle... Pero ¿me entendés? O sea, no entiendo la función de una asamblea de algo que no le va a tocar al trabajador que supuestamente está activo. Ahora hay algo que sí, que decía Damián recién, que es un tema muy sensible, que es el fuero laboral, porque hoy, ¿qué es lo que dicen los que están haciendo la ley? Este fuero es completamente antiempresa, obstruye todo, no se crean empleos en la Argentina desde hace 14 años porque el fuero laboral siempre interpreta para el mismo lado. Quieren cambiarlo, quieren llevarlo a Capital Federal, como dice la Constitución del 94. Sí, hay una cuestión que es eminentemente técnica. ¿Y va a prosperar? Es mi pregunta. Eminentemente técnica, con el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el primer punto. Pero tal vez el más sensible, el artículo más sensible del proyecto es el que establece una obligatoriedad del seguimiento por los jueces laborales de los pronunciamientos de la Corte Suprema, porque hoy hay mucho ruido en ese tema. Entonces, el proyecto de ley establece que todos los lineamientos, las sentencias dictadas por la Corte Suprema, particularmente en materia de intereses, porque eso es lo más sensible.
sentencias e eventualmente condenas laborales en donde en función de la tasa de interés que le fijan terminan siendo millonarias. Sí, hay kioscos que han tenido, bares que han tenido que cerrar, colegios. Con una sentencia en términos de capital no tan importantes, pero en materia de intereses hace casi impagable esa condena. Por lo tanto, ese es el principal punto, bastante sensible y va a traer mucha discusión. Igual lo resuelve cada provincia, doctor, entiendo, digamos, lo ha dicho gente del ministerio. Digo, lo que harían es como una sugerencia justamente para que cuando en las distintas instancias llegue a la Corte se apliquen criterios lógicos y se preserve la propiedad privada, el hecho de que una empresa no quiebre, pero entiendo que es sugerencia por lo que el proyecto apunta a la justicia de trabajo de Capital Federal, que es donde están principalmente las empresas en la República Argentina. Quiero agradecerles a todos desde ya. Feliz Navidad, si no los veo, que seguramente no los voy a ver, así que la pasen muy bien. Ya la veo precalentando Laura Di Marco con